escuchan? Sí, doctor. Ya, hay un problemita con lo de compartir, vamos a ir avanzando hasta que se solucione. Bueno, vamos a ver la historia clínica en psiquiatría. La historia clínica en psiquiatría es muy similar a la historia clínica que ustedes han visto en medicina, pero hay algunas particularidades, ¿ya? Por ejemplo, primero empezamos con la afiliación, ¿no? Y ustedes ya han visto que en la afiliación está el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, el lugar de nacimiento, la procedencia, ¿no? En esta parte, que nosotros lo alineamos rápidamente en medicina, para nosotros es muy importante ver algunas situaciones, ¿no? A veces desde el mismo nombre del paciente ya es raro, ya es diferente, ya nos habla de que hay alguna particularidad, alguna patología ahí. Eh, por ejemplo, un padre que le ponga a su hijo un nombre raro, un nombre extraño. Había un paciente, por ejemplo, que teníamos, era un paciente maníaco y se llamaba Rey, ¿no? Y su padre también tenía cierta tipología de esquizofrenia o de maníaco depresivo. O sea, desde ahí nos damos cuenta más o menos, vamos fijándonos en algún tipo de anormalidad en la persona. Igual es también el estado civil, ¿no? Hay personas que, normalmente la literatura habla que las personas depresivas son generalmente, las personas, perdón, solteras, son generalmente, si son hombres, son más propensas a la depresión. Si son casados, como que están más protegidos. Y en las mujeres al revés, ¿no? Entonces, todas las situaciones nos tienen que ver que tenemos que ponernos muy alerta a lo que está pasando con la historia clínica del paciente. Otro punto muy importante es la procedencia, ¿no? El paciente es de Juliaca y está viviendo en Lima o viviendo en Arequipa, puede haber un proceso de desadaptación, ¿no? Muchos pacientes vemos que vienen por estudios o vienen porque tienen un familiar, tengo una prima o una comadre y los traen acá a Arequipa y ellos viven en Juliaca, en un pueblo y se desadaptan, ¿no? Ya sea un cuadro de adaptación, depresivo, ansioso, de alteraciones emocionales, qué sé yo. Eh, entonces, es importante el lugar de nacimiento y hay una parte muy importante que también es, antes poníamos la religión, ¿no? Pero ahora casi ya no, pero es importante, la religión siempre puede ser algo importante en el sentido de que muchas veces nos da seguridad, confianza. Hay pacientes depresivos de que se quieren morir, pero no se suicidan porque su religión no les permite o lo verían como algo malo, ¿no? Como una defensa. Hay otros pacientes en los cuales son antisociales y les faltaría un poquito de religión, de moral a su forma de ser, a su forma de vida. Entonces, todos estos aspectos son importantes. Y por último tenemos lo que son los informantes, ¿no? En los informantes hay que poner, mientras más informantes tengamos en una historia clínica psiquiátrica, es mucho mejor. El padre, la madre, los hermanos, los tíos, la enamorada, la pareja, qué sé yo. Entonces, mientras más información tengamos, vamos a tener una mejor historia clínica. Si es un paciente, por ejemplo, de una personalidad anormal, será importante lo que dice la pareja, lo que dice en el trabajo o lo que dice un amigo. Entonces, de esa manera ya tendremos un diagnóstico más exacto y preciso, ¿ya? Luego nos vamos a ir al tiempo de enfermedad. Y en el tiempo de enfermedad vamos a ver dos cosas fundamentales. Vamos a ver que en medicina ustedes están acostumbrados a poner el tiempo de enfermedad del episodio actual, ¿no? Si es un paciente con insuficiencia renal desde hace 10 años y que está compensado el paciente, pero que se ha descompensado hace 3 días, ponen el tiempo de enfermedad 3 días, ¿no es cierto? En psiquiatría no es así. En psiquiatría el tiempo de enfermedad está referido a toda la enfermedad. Si es un paciente adicto a las drogas, desde hace 10 años el tiempo de enfermedad será 10 años. Aunque haya habido 2 años que no ha consumido, que ha estado sin consumir, pero que ha recaído hace una semana, el tiempo de enfermedad no será hace una semana, sino será hace 10 años, ¿ya? Y después tenemos que ver los síntomas principales, ¿ya? Y los síntomas principales, como ustedes saben, son 3 o 4, nada más, ¿ya? Pero los síntomas principales nos deben llevar al diagnóstico. Si es un paciente que tiene un
una insuficiencia renal aguda, pues será pues oliguria, será, si es un síndrome nefrítico, será hematuria, entonces, todos los edemas, qué sé yo, los síntomas principales uno tiene que fijarse ahí y nos lleva al diagnóstico. Si es en psiquiatría, si es un paciente esquizofrénico, será pues abandono en su aspecto personal, delirios, alucinaciones, entonces ya tenemos el diagnóstico. Pero estos síntomas principales hay que desmenuzarlos con mucho detalle hay que desmenuzarlos y, por ejemplo, porque cada síntoma nos puede expresar muchas cosas. En medicina, ¿no? La cefalea puede ser una cefalea por una hidrocefalia, puede ser una cefalea por una hipertensión endocranial, puede ser una cefalea porque se peleó con su pareja. Entonces, ¿qué cosas nos va a decir, nos va a inducir el diagnóstico? Si la cefalea es pulsátil, si es global, si es todo el día, si aumenta con el calor, si se acompaña de náuseas, si se acompaña de vómitos, si es leve, moderada, severa, si aparece justo cuando tiene alguna discusión con su pareja o con alguna persona, ¿no? Entonces, eso tienen que hacer igual en psiquiatría. Si es un paciente que tiene delirios, qué delirios tiene el paciente, de referencia, de influencia exterior, que lo miran, que lo observan. Si es alucinaciones, qué tipo de alucinación, auditiva, visual, olfatoria, kinestésica. Si es auditiva, qué escucha el paciente, una voz, dos voces, le dan órdenes, le dicen lo que tiene que hacer, o solo le escucha de vez en cuando. Todo eso nos va a hacer diferenciar, igual que en medicina, como les puedo hacer el ejemplo, o puede ser un paciente esquizofrénico, o puede ser un paciente que esté deprimido, o puede ser un paciente que tenga una personalidad con rasgos patológicos. Entonces, eso es importante, las características semiológicas, principalmente de los síntomas principales, y y, y después pueden hacerlo con los síntomas accesorios, ¿no? Puede ser un paciente que tenga esquizofrenia, pero de repente en un momento ha tenido algo de tristeza, ¿no? Pero es un síntoma que acompaña porque no soporta las voces que escucha, por ejemplo. Entonces es un síntoma que acompaña a la esquizofrenia, ¿no? Pero en este curso lo que queremos ver son síndromes, o sea, una agrupación de signos y síntomas que nos van a llevar a una solución sindrómica. No vamos a exigir que sea ya el diagnóstico definitivo, ¿no? Igual que en medicina, ¿no? Síndrome nefrítico, nefrótico, urémico, de hipertensión endocranial, de primera neurona, de segunda neurona. No les van a pedir exactamente el diagnóstico preciso. Igual es en psiquiatría. Pues basta con que sea un síndrome depresivo, no vamos a decirles si es un trastorno eh, bipolar 2 o si es un ciclotímico o es un trastorno adaptativo con síntomas depresivos. Seguramente que lo vamos a hacer, pero no es lo preciso. Lo preciso es agrupar en síndromes. ¿Y qué es un síndrome? Una agrupación, como les he dicho, de signos y síntomas. Es decir, que para que ustedes puedan decir, en el caso clínico, doctor, yo creo que es un síndrome depresivo, no van a decir, ah, doctor, por una parte de la historia clínica que se sentía triste. No, ¿no? Un síndrome depresivo tiene que estar tristeza, tiene que haber anedonia, tiene que haber baja de peso, tiene que haber ideas de suicidio, tiene que haber problemas en el sueño, pero entonces es un síndrome depresivo, una agrupación de signos y síntomas. Y eso ténganlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, hemos visto la afiliación, hemos visto el tiempo de enfermedad, hemos visto los síntomas principales y ahí nos vamos al relato cronológico de la enfermedad actual. Entonces ahí tenemos que empezar eh, relatando los síntomas desde que empezó el trastorno, ¿no? Es decir, empezó hace 10 años, cómo empezó, cuáles fueron los síntomas que iniciaron, qué tratamiento recibió el paciente, cuántas veces fue a consulta externa, necesitó hospitalización, sí o no, cómo salió del hospital, qué tratamiento le han dado y cómo ha evolucionado estos síntomas hasta el momento actual que el paciente ingresa por emergencia por presentar una conducta desorganizada y estar muy agresivo, etcétera, etcétera. Entonces así termina lo que es la enfermedad actual, ¿no? Luego nos vamos a ir a las funciones biológicas, como ustedes saben. ¿Ah? En el transcurso de lo que vamos conversando, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede interrumpir en cualquier momento y para que sea más o menos no tenga ninguna duda en lo que estamos conversando. En las funciones biológicas, entonces ahí tenemos el apetito, el sueño, la sed, la orina, ¿no?
Por ejemplo, Diana Revilla, Sí, doctor. Diana, en psiquiatría, ¿cuáles crees que son más importantes dentro de las funciones biológicas? Podría ser la orina y el sueño. ¿Por qué? Por el sueño más o menos. ¿Y por qué la orina, hija? Quizás porque tiene un trastorno de ansiedad o tiene mucho nerviosismo y eso le provoca que se orine, ¿no? Un susto también podría provocar que se orine. El apetito también, ¿no? Si, digamos, está un poco deprimida, triste, no da ganas de comer, ¿no? Mientras que incluso si puede estar exaltada, también puede provocar lo contrario, comer en exceso. Ah, bueno, sí, ¿no? Lo principal es el apetito y el sueño, ¿no? Que se alteran generalmente los estados depresivos, en esos estados. Pero también, como dice su compañera, la conducta, ¿no? De la micción, la conducta urinaria, no solo efectivamente la calidad de la orina. Por ejemplo, ¿no? La otra vez estuvimos en emergencia y un juez había mandado a un pacientito que lo ve el urólogo, ¿no? Porque se orinaba en el pantalón, ¿no? Pero el juez, pues, como tiene poco conocimiento de medicina, en vez de llevarlo para que le hagan una evaluación, que había sido el paciente no tiene ningún problema urológico, sino que es un retrasadito mental, que pues se orina en cualquier sitio, ¿no? Pero el juez interpretó eso como que tuviera pues un problema a nivel urológico, ¿no? Entonces, es muy importante, también igual las posiciones, ¿no? Hay personas que son tan ansiosas, tan nerviosas que constantemente tienen que ir al baño, ¿no? Van a entrar a un examen y antes van a misionar o tienen algo de ansiedad y también pasa eso. Entonces también es importante eso. Pero, como les dije, lo fundamental es lo que es el sueño y el apetito, ¿no? Muy bien. Entonces, después de eso, vamos a pasar a los antecedentes personales. En los antecedentes personales vamos a ver desde el nacimiento, cómo fue el nacimiento de esta persona, ¿no? Ha sido nacido de parto, primero si ha sido un hijo deseado o no deseado, si, si es producto de una unión de matrimonio, de convivencia, ¿no? Eh, Eso es importante. A veces hay mucha ansiedad durante el embarazo y como ustedes saben, todo eso al final va a replicar en lo que es el desarrollo del niño y la parte de la mano. Entonces, tenemos ya que tener ese dato, ¿no? Y cómo ha sido el desarrollo del embarazo, si ha habido un problema, un problema de alguna infección, de alguna toxemia del embarazo, de una preeclampsia, cómo ha sido el parto, si ha sido tóxico, distóxico, cómo ha sido los primeros años de vida del bebé, ¿no? A qué edad se comenzó a gatear, a qué edad comenzó a caminar, a qué edad dijo sus primeras palabras. Esto para ver si había algún tipo de trastorno de desarrollo psicomotriz, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Eh, si había algún tipo de ansiedad de separación, de repente y ahora los niños entran a los 2, 3 años al colegio con cuestiones normales y a veces el niño pues este primer día de clase está muy tímido, muy retraído y van a llamar a los padres para explicarles, ¿no? Otra vez al contrario, el niño está muy movido, muy hiperactivo, molesta a los demás o no sigue las reglas, ¿no? Entonces, todo eso es importante para ver cómo va su desarrollo emocional. Después pasamos a la primera infancia, en el cual ya es la edad escolar, cómo es su desenvolvimiento, cómo es su... Ahí generalmente nos percatamos si el niño tiene algún tipo de retardo mental, ¿no? Y cómo se desenvuelve en el colegio, cómo es su relación con los profesores, con sus compañeros de clase. También vamos a ver su desarrollo emocional, ¿no? Eh,
Y después vamos a ir avanzando en su escolaridad, ¿no? Ya en la infancia media, intermedia, eh, también tenemos que ver otros aspectos, aparte del rendimiento escolar. Entonces, una vez que la persona ya se va desarrollando, va entrando en la adolescencia, ¿no? Entonces ya tenemos que averiguar otro tipo de antecedentes, ¿ya? Eh, y ahí tenemos los antecedentes, por ejemplo, psicosexuales. Y Santiago Barreda. Sí, doctor. Santiago, para ti, ¿qué tan importantes son los antecedentes psicosexuales en un paciente conocerlos? Bastante, doctor, porque, por ejemplo, la inclinación sexual o ciertos cambios corporales que puede tener la persona pueden ser objeto de burlas en una sociedad como la nuestra y le pueden terminar generando algún tipo de trauma. ¿Ya? Como por ejemplo que, Por ejemplo, podemos ver si le preguntamos al paciente por su orientación sexual y es abierto con el tema, tal vez sí lo pudo superar de una manera correcta, pero si no, si le incomoda tocar el tema, puede ser que tenga ciertos problemas con hablar de eso, ¿no? Haya tenido dificultades en su vida por su orientación. ya muy bien, este, Yanela Delgado, Sí, doctor. ¿tú qué opinas del caso, hijo, de los antecedentes psicosexuales? ¿Son importantes, poco importantes? Yo Mejor también no sé. pienso que son muy importantes porque, por ejemplo, también podemos preguntar si ha sufrido de acoso sexual o de algún tocamiento indebido o a qué edad también inició sus relaciones sexuales, ¿no? También podemos preguntar eso para ver si esto puede haber generado algún problema en el paciente o la paciente. Ah, claro, tú refieres si ha sufrido algún tipo de tocamiento, violación, ¿no? Sí, doctor. Claro, entonces en ese caso vamos a ver generalmente que las personas con los pacientes con personalidad limítrofe tienen tienen esa asociación, ¿no? Muchos de ellos han sufrido de tratamientos indebidos, han sufrido a veces de violaciones, y eso marca mucho su vida, ¿no? Pues crea una gran inestabilidad emocional. Hay pacientes que han sido violentados por su hermano mayor, por su padre, por su abuelo, y esas personas son las más afectadas. ¿Por qué? Porque el padre o el hermano mayor, que debe ser la persona que nos proteja, nos está abusando, nos está haciendo daño. Entonces estas personas generalmente después, ante cualquier persona que se les acerque y quiera abusar de ellas, no van a poner resistencia, porque en la mente se les ha creado lo que se llama indefensión aprendida, ¿no? Es decir, si mi padre que tenía que protegerme me hacía esto, yo pues, no puedo defenderme, ¿no? Entonces hay personas pues psicópatas o personas que son que conocen a las personas que se dan cuenta y abusan de las personas, ¿no? Entonces es muy importante lo que han dicho, ¿no? Muy bien. Eh, Isabel Oaiza, Daniela, Sí, doctor. tú dime, ¿qué otra cosa más preguntarías en los antecedentes psicosexuales? Podría preguntar también, por ejemplo, si más que todo con el aspecto corporal del paciente, ¿no? Por ejemplo, si ha tenido cambios corporales que le molestan, o Ah, también puede ser el inicio en el caso de las mujeres, ¿no? El inicio de eh, la menarquia, mejor dicho. la menarquia. Ajá. Porque en ocasiones hay niñas que sí también les viene a muy temprana edad y eso también como que les genera retracción social, porque no ¿Ya? les gusta hablar de ese tema, ¿no? Está bien. ¿Están viéndolo en la pantalla? No, no, doctor. ¿No están viendo? Sí, doctor. Sí, Yo ahora sí, sí. doctor. Sí se ve. Sí se ve, doctor. Ah, ¿y por qué tu Ah, compañero sí, no sí. ve?
No, recién, ¿Ah, sí? recién acabo de ver. Sí, lo siento, es que estaba con la pantalla disminuida. Ya, bueno, pues, qué pasa con esto, está fallando, pero bueno, vamos a compartir resultados. Esto es lo que habíamos visto de la afiliación, nombre, edad del sexo, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, grado de instrucción, ¿no? Eso también es importante. Si tiene muy bajo nivel de instrucción, tenemos que acomodarnos a, a esto, ¿no? En el paciente. Hay, pues, de repente el paciente no tiene un delirio, sino que en su pueblito interpretan algo de esa manera, ¿no? Entonces también hay que saber eso. Profesión, ocupación actual también es importante porque de repente es un paciente que tiene un alto cargo de gerente y está con principios de demencia senil y ahora está haciendo taxi, ¿no? Eso es importante. Eso ya lo habíamos visto, la enfermedad actual, ya los síntomas que tienen que ser vistos con mucho detalle. Y bueno, algo que les trataba de precisar es que a veces tenemos problemas con los pacientes porque nosotros nos basamos en la ciencia, ¿no? En el tiempo. Y a veces les preguntamos al paciente, dígame, ¿desde cuándo está usted enfermo? A ver, doctorcito, dígame, hace tiempo, pero por favor, dígame, dice, ya hace tiempo, doctor, pero más o menos usted más precisa. Desde que se casó mi hermano. ¿Cuándo se casó? O sea, tenemos problemas para eso, ¿no? O a veces decimos, ¿desde cuándo está mal? Hace un mes. Y antes, ¿cómo estaba? Bien, doctorcito, yo normal, normal nomás. Y seguimos, hay que insistir mucho en eso porque después el paciente nos sale con que desde hace 3, 4 meses no duerme nada, ¿no? O sea, eso es complicado. Entonces hay que tener en cuenta eso siempre, ¿no? Eh, y acá estamos en las acciones psicosexuales, ¿no? La pubertad, la adolescencia. Hay que preguntar desde qué edad sintió inclinación por el sexo opuesto, ahora bueno, por el mismo sexo. El amenaza que lo muy bien su compañera. También es importante el grado de satisfacción sexual. ¿Por qué será importante eso, Stephanie Flores? Doctor, bueno, yo pienso que el grado de satisfacción sexual puede ser de que, imaginemos que el hombre esté en un acto sexual y se sienta satisfecho y eyacule antes y pueda sentirse mal porque eyaculó antes. Eyaculación precoz podría ser, doctor. ¿Ya? ¿Y eso qué va a ocasionar, hijita? Podría ocasionar una depresión en caso de él o una ansiedad en tener relaciones sexuales, podría ser. Muy bien, entonces eso puede ocasionar pues, una disfunción de pareja, una ansiedad, depende de la conducta que tenga la pareja, ¿no? Si la pareja lo maltrata, si puede ocasionar pues un cuadro depresivo y ansiedad, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, tenía un paciente que tenía una pareja y fue a la consulta porque tenía ese problema de eyaculación precoz, ¿no? No, no duraba ni 2 minutos, creo, y la mujer le exigía, lo menospreciaba, ¿no? Y el señor estaba pues muy, muy ansioso, ¿no? Entonces se le dio su tratamiento y el señor, después de unas cuantas semanas, se solucionó el problema, pues. De 1 minuto y medio que demoraba ya dice que 10 minutos, ¿no? Entonces, sin embargo, persistía el problema con la pareja porque la pareja ahora le exigía que tener relaciones 2 veces o 3 veces al día, ¿no? Entonces, en este caso vean que ya el problema ya es un problema de pareja. Que al final, se separaron, ¿no? El señor trabajaba como algo así como un gerente de una empresa de modelos, ¿no? Y pues le fue muy bien, se consiguió una pareja mucho más joven, con lo cual se veía muy bien, y la otra señora también se separó, ¿no? Entonces, vean ustedes que ya el problema no solo era personal, sino era un problema de pareja. Entonces, hay gente que puede funcionar muy bien con una persona y con otra no, y al revés, ¿no? Entonces, es un problema, y eso causarle ansiedad, depresión, como muy bien dijo su compañera, y entonces es importante ver el grado de satisfacción sexual, o igual también en la mujer, ¿no? Y para llegar a esto, en historia clínica tenemos que hacer preguntas abiertas, es decir, no podemos preguntarle directamente si tiene orgasmos o no, ¿no? Tenemos que preguntarle primeramente eh, si tiene pareja, cómo se lleva, cuánto tiempo están,
eh, a, si tienen relaciones, y al final ya preguntaremos eso, ¿no? Entonces hay que andarse con cuidado. Igual es en toda la historia clínica, ¿no? La historia clínica no tiene que ser como un interrogatorio, sino tiene que ser como una entrevista dirigida, porque depende del paciente. El paciente es muy, muy diferente, ¿no? Si ustedes hacen una historia clínica en psiquiatría, ojalá, en- más adelante, van a darse cuenta que si adquieren la destreza para poder llevar una entrevista en psiquiatría, después les va a ser mucho más fácil, ¿no? Que en medicina. ¿Por qué? Por ejemplo, en psiquiatría hay pacientes que son esquizofrénicos, pues y sacarle una palabra es bien complicado, ¿no? Porque es un esquizofrénico catatónico. Si es un esquizofrénico paranoide, va a estar irritable, agresivo, va a decir que está por gusto acá, que los que están mal de la cabeza son sus familiares, ¿no? Si es un paciente alcohólico, más bien ahí tienen que ustedes que pararlo, ¿no? Porque va a hablar tanto que ustedes tienen que dirigir la entrevista, ¿no? Entonces, hay pacientes en los cuales vamos al hospital y estamos con los alumnos y el paciente alcohólico dice, doctor, yo quiero que me entrevisten, ¿no? Mientras que el paciente psicótico escapa, se huye, ¿no? Entonces, hay que dirigir la entrevista. Algunos animarlos a hablar, a tener una buena relación con el paciente, un buen insight. Entonces, el paciente se siente cómodo, ¿no? Y le gusta hablar con el alumno, ¿no? Presentarse siempre como un alumno de medicina, avanzado, del último año, que no como un amigo, ¿no? Entonces, eso uno tiene que tener el rol siempre de médico, sea como interno, como estudiante de los últimos años, pero es el rol de médico el que está cumpliendo ahí, ¿ya? Muy bien, después en científico sexual también es importante lo que es la masturbación. Iván Ventura, ¿la masturbación es normal o es anormal? Eh, eh, yo diría que, ¿Qué dirías tú, Iván? bueno, Nada, yo no dices diría nada, que es normal, doctor. que es normal. Muy bien. Yanela Delgado, Sí, doctor. ¿para ti la masturbación es normal, hijita? No. Sí, yo también creo que es algo normal. ¿Hombres y mujeres? Sí. Sí. Eh, ¿En algún momento puede ser considerada patológica? Supongo que cuando se realiza muchas veces al día y como que interrumpe la vida cotidiana del paciente, ¿no? Como que ya sería un problema. Muy bien. Entonces, si bien es cierto que la masturbación es considerada como pues, una forma de inicio de la sexualidad, ¿no? Cuando uno es adolescente, también puede serlo en momentos en los cuales uno no tiene acceso a su pareja, ¿no? O no tiene pareja, pero se convierte en patológico cuando es compulsiva, ¿no? Es decir, que el paciente se le viene a la mente la idea de masturbarse y no para, está toda la noche masturbándose, ¿no? Y eso hemos visto muchos pacientes que tienen cierto carácter obsesivo con eso y el día siguiente pues van a trabajar tarde o están cansados, no han dormido, no rinden, entonces ahí se convierte en algo patológico, cuando es compulsivo y el paciente no lo puede tener y a veces tiene que pedir ayuda, ¿no? Entonces, igual es en las mujeres, ¿no? Muy bien. Melanie Cama, Sí, doctor. Melanie Cama, Doctor, sí. Melanie, dime, hijita, ¿y será igual de frecuente en hombres y mujeres la masturbación o no? Mm, me parece que no, doctor. Pero, o sea, creo que también depende de cada persona y también de la religión de cada persona y de las creencias que cada persona tiene también. Depende de muchos factores, ¿no? Sí. Muy bien. Santiago Barrera, Sí, doctor. Santiago, ¿será igual de frecuente en los hombres y en las mujeres o no?
Yo creo que es un poco más frecuente en los hombres, pero también como explicó mi compañera, depende de muchos factores, ¿no? De la religión, de la etapa de la vida, del estilo de vida también. ¿Y por qué será más frecuente en los hombres? Supongo, doctor, también por la testosterona. Por la testosterona. Ya, muy bien. María Fernanda Flores, Sí, doctor. ¿estás de acuerdo con tu compañero que es más frecuente en los hombres por la testosterona? ¿O Eh, tú dices que es más frecuente en las mujeres por los estrógenos? no, me parece que es más frecuente en los hombres porque es más como liberal en las mujeres. A veces es como un tabú más la masturbación. Creo que en los hombres es más frecuente porque es más conocido. Pero también Ya. tener la testosterona podría tener también que ver. O sea que tú piensas que el deseo sexual es mayor en los hombres que en las mujeres en general. No, sino yo pienso que es más del lado de la masturbación, porque, por ejemplo, yo siempre, cuando estaba en el colegio, mis compañeros ya hablaban de eso desde una edad muy temprana, pero Ya. mis compañeras no, entonces como que ellos lo veían más normal, entonces me imagino que en las mujeres todavía es como un poco más tabú. Entonces tú me estás diciendo que es una cuestión, digamos, de aprendizaje cultural, digamos. Claro, sí. Claro. Ya, muy bien. Entonces, bueno, sí, en estudios que se han hecho en Europa se ha encontrado un porcentaje de 65 a 35, ¿no? A favor de los hombres. Y eso que es una situación, un mundo muy liberal, ¿no? Entonces, yo creo que acá debe ser todavía mayor, ¿no? O sea, pese a que es normal, muchas chicas pueden hacerlo, todavía hay ciertos prejuicios, ¿no? Ciertas cosas culturales que impiden que sea igual que el hombre, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere decir qué pregunta es importante aquí en los accidentes psicosexuales? Que no está aquí en el slide. Hay una pregunta que es muy importante preguntar. Doctor, ¿se siente A ver, cómoda con su cuerpo? ya, está bien. ¿Y cuándo Para ver inició su vida sexual? también. ¿Qué otra cosa más? Es importante preguntarle si es un chico de 18 años, ¿qué le preguntas? ¿El número de parejas? ¿Quién me dijo eso? Yo, doctor Melanie Quispe. Melanie Quispe, del grupo 3. Sí, doctora. Ya, Melanie Quispe. Muy bien. El número de parejas, ¿no? Eso. ¿Y eso qué nos va a indicar, Melanie? Si una persona tiene 17 años y ha tenido 10 parejas sexuales, todos han sido sus enamorados o no, ¿qué nos va a indicar eso? Esto nos ayuda a darnos cuenta de que tal vez la paciente o el paciente eh, tiene una instabilidad emocional, tal vez depende de una persona y por eso tiene la necesidad de tener, o bueno, de que si tiene un enamorado y termina, inmediatamente conseguir a otra persona por esa misma inestabilidad emocional que tiene, ¿no? Nos puede ayudar a detectar distintos aspectos. Tal vez vive sola o se encuentra alejada de sus familiares, entre otras cosas. Ajá, muy bien, perfecto. Entonces, eso, ¿no? Eso es importante, es el número de parejas sexuales para ver esa inestabilidad emocional, ¿no? Como ha dicho muy bien su compañera, hay personas de que no pueden estar con una pareja, terminan, e inmediatamente van a rogar, le suplican, se arrodillan para que vuelva con ella o para que vuelva con él, y no, se meten con otra persona. Y después están que quieren regresar con la anterior, ¿no? No pueden tener un espacio en el cual se sientan de reflexión, un espacio que hay un vacío, un tiempo que uno se recupere de esa relación que no ha sido buena y empiece otra, sino que inmediatamente no tienen una sensación de vacío si no tienen una pareja en ese momento, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque está muy relacionado con la personalidad borderline o con la personalidad inestable, ¿no?
Doctor, Muy doctor, me bien, dime, pregunto. hijo. Al Bien. inicio nos estaba mencionando que podíamos recurrir a otras personas para realizar nuestra historia clínica. O sea, imagino que podía venir el padre o la pareja del paciente y Ajá, podíamos hacerle preguntas también a esa persona. claro. Pero, ya. Y más o menos hasta qué punto nosotros podríamos llegar a buscar o interrogar a otras personas del entorno del paciente. Bueno, hasta lo que tú puedas, hijo, dependerá mucho también del tipo de patología, ¿no? Si estás, viene un paciente psicótico, evidentemente el paciente te va a colaborar poco porque va a negarlo, que escuche voces, que está agresivo, que piense que lo miran, que lo observan, pero el papá sí te va a decir, o la mamá, sí, doctor, salgo con él a la calle y está siempre volteando para atrás, parece que lo miran, o nos está diciendo que nosotros nos hemos confabulado para hacerle daño, o que queremos quitar su plata, o que se pone agresivo. Entonces ahí ves, tienes que balancear que la información que viene de otras personas es más importante que la del paciente a veces, ¿no? Eh, en otros casos diferentes es la bulimia o la anorexia, digamos. En la anorexia la paciente te va a decir, no, yo estoy bien, doctor, es suficiente lo que como, se ve bien, se ve normal, pero la familia te dice pues que no come nada, ¿no? Que todo lo come, no come nada frito, que come un pedacito de pollo en la mañana, que toma un poquito de palta en la mañana y es toda su comida durante todo el día. Entonces, o de repente nadie se ha dado cuenta, pero sí se ha dado cuenta pues su compañera de la universidad que ha visto que cuando es un, un recreo, un break de la universidad, se va al kiosco y se compra pues cuatro eh, o cinco o seis cajas de galletas y se las come y luego las vomita, ¿no? Entonces, por eso es importante tener toda la información que necesitemos, ¿no? Para poder ayudar al paciente. O hay casos en los cuales incluso el paciente está deprimido y no quiere ir a la consulta, dice, no, no quiero morirme, quiero estar acá. Nos solicita el apoyo para que podamos entrevistar a la paciente y darle su tratamiento. Entonces, en todos los casos es posible tener la mayor cantidad de familiares y es lo ideal, ¿no? Dependiendo de cada caso, en algunos tendrá más importancia, en otros más importancia lo que nos dice el paciente, ¿no? Si es una depresión, probablemente el paciente. Si es un problema de otro tipo, la familia. Si es un problema de personalidad, la familia, ¿no? De repente la paciente no dice mucho, pero si nos dice, doctor, cualquier cosa, cualquier problema, esta chica agarra, tira las cosas, ya ha roto los vasos, ya se pelea, no le puede decir nada, que piensa que están hablando mal de ella. Entonces, eso sucede en las personalidades patológicas, ¿no? O de repente es un esquizoide y todo el día para solo, no le gusta salir con amigos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a decir el chico? Poco, pero la familia sí nos va a informar, ¿no? Entonces, es importante por eso, ¿ya? Y doctor, en todo que los amigos o los familiares del paciente sepan que acude a consulta con nosotros porque muchas veces prefieren mantenerlo en privado. Entonces, ¿nosotros tendríamos que buscar a su entorno o depende de cada médico? ¿Cuál es tu nombre, hijo? Carlos Terreros. Guerreros. Terreros, sí. Ya, bueno, nosotros, por ejemplo, en la consulta, pues le decimos que el paciente venga acompañado de un familiar, ¿no? En casos raros tenemos que llamar a la familia, ¿no? Al padre, por ejemplo, para decirle qué es lo que está pasando con su hijo y para que acepte venir, ¿no? A veces nos pide la mamá, es importante que hagan con el papá porque no quiere venir y a veces le ponemos una notita y se le entregamos y ya viene el familiar. O a veces tenemos que llamarlo por teléfono directamente, ¿no? En algunos casos que es necesario, ¿no? No podríamos hacer en todos los casos porque no tendríamos tiempo. Pero a veces tenemos que hacer eso, ¿no? A veces no le hace caso para la esposa, pero la señora me dice, doctor, basta que usted le haga usted una notita que le diga, señor, es imprescindible su presencia en la consulta de su hijo, y eso con eso viene el familiar, ¿no? En caso que no quiera venir. ¿Ya? Muy bien. Ok, doctor, gracias. Hijo. Luego nos vamos a los antecedentes personales patológicos, ¿no? Si el paciente tiene hipertensión, diabetes, tuberculosis, que ha estado hospitalizado anteriormente, qué operaciones le han hecho. Hay muchos pacientes que sufren de depresión desde que lo operaron de la vesícula o lo operaron de otra cosa porque el doctor le dijo que estaba grave, que se podía morir
y desde ahí se impresionó y fue un estado de estrés muy fuerte, que el paciente desde ahí como se desencadenó su estado depresivo, ¿no? Si ha sufrido algún accidente, también sucede lo mismo, ¿no? Puede haber accidentes tan traumáticos que puede haber cambios de personalidad o trastornos mentales orgánicos después del accidente, ¿no? En caso también de alergias, intentos autolíticos, de repente el paciente está deprimido, pero ya se ha intentado suicidarse 4 veces, o es un esquizofrénico también, ¿no? Los intentos autolíticos en los pacientes esquizofrénicos son pues dramáticos. Nunca van a ver un paciente esquizofrénico que venga a la consulta que se toma pastillas por tercera vez. Eso generalmente son las personas que tienen personalidad inestable. Los psicóticos a la primera se quieren matar, se matan, ¿no? Utilizan métodos drásticos, pues, ¿no? Se ahorcan. La otra vez vi un paciente de la emergencia que se había cortado el cuello, ¿no? Entonces estaba sangrando, fue a la emergencia y lo estaban atendiendo y se hizo un corte y no podía ni hablar, ¿no? Y eso hizo como que quería hablar y pidió un lapicero, alguien parece que le dio y como está tan congestionada la emergencia no se dieron cuenta y con el lapicero se comenzó a meter más adentro del cuello y terminó de morir el paciente, ¿no? Entonces los pacientes esquizofrénicos tienen pues unos métodos muy drásticos, ¿no? Y también hay que ver si el paciente tiene otro trastorno mental, de repente viene por depresión y tiene pues una bulimia nerviosa, hay comorbilidad, igual que en medicina, ¿no? Pues de repente hacemos un chequeo porque tiene una insuficiencia cardíaca y encontramos pues un quiste renal o tiene hipertensión, y no es una hipertensión primaria, es una hipertensión por un problema nefrológico. Entonces siempre igual hay que ver un examen exhaustivo de toda la esfera mental y ver si hay comorbilidad o no, ¿ya? A ver. Y luego vamos a lo que se llama personalidad premórbida. Y entonces Coraima Prado nos va a decir qué es la personalidad premórbida. Doctor, ya. Para mí la personalidad premórbida sería que es lo que el paciente, es como el paciente se va a desarrollar antes de que esté retraído o puede ser un pronóstico probable para la mejora del paciente. O también ver hasta qué punto se puede controlar. Muy bien, entonces desde la personalidad premórbida, es decir, todos los aspectos de su personalidad, cómo era el paciente antes de enfermarse, ¿no? Si era tímido, inseguro, inmaduro, obsesivo, fiestero, juerguero, frío, castigador, qué sé yo, toda la información que tengan, para que cuando una vez que veamos el diagnóstico del paciente, veamos su pronóstico y ya también le hacemos el tratamiento y vemos que le hemos devuelto a la normalidad. Por ejemplo, si es un paciente esquizofrénico que siempre ha sido retraído, callado, pero que después ya aparecieron las alucinaciones, los delirios, entonces le damos tratamiento, va a desaparecer los delirios, las alucinaciones, y bueno, y siempre va a ser un poco retraído, tímido, entonces ya es su forma de ser, que es muy diferente que un paciente igual, pero que empiece la enfermedad también a esa edad, pero que tiene el antecedente de su personalidad premórbida, que era muy extrovertido, muy sociable, ¿no? Entonces, si ya le hemos quitado los delirios, las alucinaciones, y el paciente permanece aislado, retraído, quiere decir que no es parte de su forma de ser, sino que todavía es un síntoma de la enfermedad, un síntoma negativo que tiene que ver con el aislamiento social, ¿no? Entonces ahí también es importante ver eso, ¿no? Acá dice, por Doctor, ejemplo, madurez. una pregunta justamente con respecto a esto. O sea, yo tenía entendido ¿Cuál es su nombre? que ¿Cuál es su nombre? Loaiza Portugal, Daniela. Dime. Ya, que las enfermedades psiquiátricas, también tienen predisposición genética. Entonces, al tener predisposición genética, estos pacientes nacen siendo así, por lo tanto, no habría una personalidad premórbida. Bueno, tú lo has dicho, hay una predisposición genética. Yo puedo tener una predisposición genética de cáncer y me muero de otra cosa.
predisposición no quiere decir que vayan a hacer efectivamente la enfermedad. O sea, cuando un paciente tiene esquizofrenia, el riesgo de que un familiar cercano sea el hijo es del 10%. Si el padre y la madre son esquizofrénicos, puede llegar hasta el 20%, pero no es 100%. En gemelos univitelinos es 50%. O sea, imagínate, ni en ese punto se llega al 100%. Entonces, hay algunos otros factores que todavía no se conocen, que son los que desencadenan la enfermedad, ¿no? El ambiente igual desencadena la enfermedad, por lo que ya se ha hecho, pues, un tipo de estudios, ¿no? En gemelos monocigóticos, uno se queda con sus padres y otro se va a Alemania, y el que se queda con sus padres hace la esquizofrenia y el que se va a Alemania no hace la esquizofrenia, ¿no? Entonces, hay otros factores que tienen que ver con el mismo trato de la familia, el entorno, el ambiente, que hacen que la enfermedad quede latente o aparezca, ¿no? O también esos factores ambientales hacen una cosa muy importante, que es la edad de inicio de la enfermedad. Una cosa es si tú estás en un ambiente hostil, que te han violado, que te han asaltado, que es un padre maltratador, y tienes la predisposición a la esquizofrenia, probablemente a los 10, 11, 12 años estés con esa esquizofrenia. Pero si es un ambiente tranquilo, diferente, de repente podrás tener alguna crisis psicótica a los 25, 30 años y nada más, y ya te has formado bien tu personalidad, y eres un profesional. Varía mucho, depende de esos factores, ¿ya? Entonces la predisposición genética, ¿ya? Ok, Gracias. listo, muy bien. Doctor, Dime, hijo. disculpe, con respecto al punto anterior, antecedentes personales patológicos, hay algunos pacientes, bueno, según entiendo, que tienen antecedentes de una vida delictiva. O sea, no sé, personas que hayan sido asesinas o algo por el estilo. No estoy seguro de si las encierran en un manicomio o en una prisión convencional, pero ese historial delictivo debería incluirse dentro de los antecedentes patológicos. Claro, sí, cuando vayamos a lo que son los antecedentes familiares. Ahora estamos hablando de los antecedentes, digamos, del paciente. Más adelante vamos a ver los antecedentes familiares y ahí va lo que tú estás preguntando, ¿ya? Ok, doctor. Gracias. ¿Listo, hijo? Ok. Entonces, antecedentes laborales, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Le gusta su trabajo actual? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuánto gana? ¿Cuántos trabajos ha tenido? ¿Por qué los dejó? ¿Quién me dice aquí cuál es la pregunta más importante? ¿Se desempeña de manera normal en su ambiente de trabajo? Sí, es importante. ¿Cuáles son sus Bueno, aspiraciones? también porque puede ser un paciente que sea así, retraído, esquizoide, que no tenga aspiraciones, que solo vive trabaja cualquier cosa para comer y no tiene aspiraciones, ¿no? Nos habla mucho de forma de su personalidad. Pero hay otra ¿Le preguntita gusta más su trabajo? Sería, doctor, o sea, si le gusta. también, una pregunta importante porque si está disconforme, porque está haciendo algo que no le interesa o que los padres lo han metido ahí a trabajar por gusto, porque no hacen nada, también puede influir, ¿no? Pero hay otra preguntita Su más. número de ¿Podría ser, trabajo, está sí, por contento qué con su los terminó salario? dejando, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, hijo? Rosado, José Manuel. José Manuel Rosado Peña. Claro, esa pregunta es un poquito más importante porque también está relacionado a lo que vimos con la personalidad, con asociaciones psicosexuales, ¿no? Ver la inestabilidad emocional. Si es una persona que tiene 20 años y de repente va con su familiar y la madre está desesperada porque su hijo, o tiene más años, de repente tiene 25 años y no ha hecho nada. ¿Y qué ha hecho? Pues terminó el colegio doctor y quiso estudiar agronomía. Nadie quería que estudiase, pero él se puso a estudiar, estudió 3 meses, después lo dejó. Espero que termine el próximo año, postuló
Dijo, no, ya no, ahora sí voy a hacer algo más práctico, quiero ser contador. Ingresó a contabilidad y estuvo 4 o 5 meses y de ahí no había ido a clases, salió porque decía que no le enseñaban bien, que sus compañeros no tenía amigos, ¿no? Y después ya no quisimos pagarle los estudios y dijo que quería trabajar, ¿no? Y que mejor en algo práctico, un curso más rápido de chef. Lo matriculamos y también se salió al mes porque dijo que no, no aprendo nada, no sabe nada. Y de ahí, bueno, ha seguido y ha llegado a los 25 años y no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es clásico de las personalidades inestables, limítrofes o borderline, ¿no? La falta de perseverancia en los objetivos, ¿no? Nosotros cuando terminamos nuestra carrera en el colegio o en la universidad, ya nos vamos perfilando, ¿no? Muchos chicos de ustedes ya están viendo qué especialidad van a hacer, dónde lo van a hacer, y los residentes desde el primer año ya están viendo qué van a hacer al finalizar la residencia, que, que, que van a poner una clínica, van a poner un consultorio, pues ya tienen su... En cambio, estos pacientes no tienen esa perseverancia, empiezan algo, después se desaniman. Entonces, al final llegan a los 30 años y no hacen absolutamente nada. Y si están así y se acompaña de uso de consumo de sustancias, peor todavía, ¿no? Entonces, es importante eso. Respecto a cuántos trabajos ha tenido, también nos habla mucho de eso, de lo que estaba mencionando, de esa inestabilidad emocional y la falta de adaptación que tiene el paciente al entorno social, ¿no? Entonces, puede ser muy inteligente, muy capaz, pero si no tiene una personalidad bien formada, no va a tener éxito, ¿no? Entonces, igual ustedes, como ustedes deben haber visto, quizás los primeros de la clase en el colegio no son los más exitosos, igual los de la universidad, porque ahí hace falta, es un 50%, ¿no? Los conocimientos, pero un 50% es la personalidad que tiene eh, cada uno, ¿no? Eso nos va a llevar a que tengamos éxito. Doctor, ¿Sí, hijo? además de la personalidad narcisista, ¿cuál otra puede tener problemas en su desarrollo laboral? Además de la personalidad narcisista, Ujú. todo tipo de personalidad patológica, pues. Si es una personalidad dependiente, vas a tener problemas porque eres inseguro, tímido, necesitas que otras personas te aseguren que estás haciéndolo bien. Si eres una personalidad esquizoide o esquizoide, no vas a poder estar en un trabajo donde hay muchas personas porque te gusta estar solo, retraído. Y necesitas en un banco, por ejemplo, necesitamos por interacción social. Si estás retraído, no hablas con nadie, te van a sacar del banco. Si eres una persona limítrofe y te vas a pelear con todo el mundo y con las chicas que están al lado, porque te parece que te miraron mal, a veces es una personalidad paranoide y piensas que te están explotando, igual, todo tipo de personalidad normal va a tener problemas en el trabajo, ¿ya? Muy bien. Entonces, por eso era importante ver cuántos trabajos ha tenido para ver su grado de estabilidad emocional. Antecedentes, hábitos, intereses, ¿qué hace usted? Bueno, eso va en relación a que es muy importante que nosotros nos desenvolvamos no solo en un aspecto de la vida, ¿no? Debemos tener, como alguien decía, pilares que sostengan nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestros estudios, ¿no? Si yo tengo un montón de amigos y tengo mis estudios de medicina, los cuales quiero ser médico a toda costa, tengo una familia que me apoya, mi pareja me deja o me engaña, no va a pasar nada porque tengo los demás pilares que me van a sostener. De repente pues soy una chica sola, que mi familia está en Puno, no me viene a saludar, tengo pocos amigos porque mi pareja ya me ha alejado de todos, ¿no? Entonces termina conmigo y me voy a derrumbar, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante el aspecto social. Nosotros hemos sido creados para vivir en sociedad. Por más inteligentes que seamos, si no estamos sociales, pues vamos a tener pues un puesto de segunda categoría y no vamos a ser el gerente general de la empresa, ¿no? La personalidad juega un papel, una buena personalidad, ¿no? Una personalidad emocional, ¿no? Una personalidad firme,
y una inteligencia emocional, ¿no? Esto también es importante. Veamos. Y ahí vamos con la dinámica familiar, ¿no? Ahí es importante los antecedentes familiares, con quién, cuántos viven en la casa. No solo en medicina ponemos padre, madre, aparentemente sanos, los demás hermanos también. Hay que poner cuántos viven en la casa, cómo se llevan entre ellos, cómo es la dinámica familiar, qué concepto tiene la familia sobre la enfermedad del paciente. De repente, pues consume marihuana y para la mamá es normal, ¿no? De repente es un paciente esquizofrénico y el padre lo maltrata porque no comprende que es parte de su enfermedad, que no se levanta a las 5 de la mañana y no cree que es un flojo. Entonces, es muy importante cómo comprenden la enfermedad los familiares, ¿no? La otra fue a la consulta una señora con su hijo de 17, 18 años y la señora toda temerosa me preguntaba, doctor, mi hijo me dice que es normal fumar marihuana, drogas, todo el mundo lo hace, en la televisión se lo ha visto, hasta los congresistas fuman marihuana, entonces, doctor, ¿es normal? Entonces, bueno, con esa mamá, ya pues todo el mundo sería drogadicto, ¿no? Entonces vean ustedes las actitudes de la familia, ¿no? Cómo tan importantes son. Entonces, es fundamental el ambiente. Casi todos los pacientes que tenemos con consumo de drogas, todos tienen una desorganización familiar, ¿no? En este caso de la señora que les hablaba, era madre, se divorció de su esposo y solo ella habría criado a su hijo, ¿no? Entonces, es importante esto, la dinámica familiar, la estructura familiar, sobre todo en el consumo de drogas y en todo tipo de enfermedades, ¿no? Ahí también hay un punto que dice con quién se lleva mejor, ¿no? En los casos de los pacientes adictos a las drogas, por ejemplo, hay no, se lleva muy bien mal con el papá, con la mamá, con los hermanos, entonces es bien complicado tratar a un paciente si no tiene soporte familiar, va a recaer, ¿no? Pero de repente por ahí encontramos que con un tío sí tiene una afinidad y a él sí le hace caso, entonces tenemos que incorporarlo a ese tío al plan de tratamiento, ¿ya? También es importante los antecedentes familiares, lo que dijo su compañero, ¿no? Para ver la carga genética que tienen. Y a veces no necesariamente un paciente esquizofrénico va a tener su nieto esquizofrénico, a veces el padre es bipolar y el hijo es borderline, o al revés, ¿no? Entonces, a veces los genes no se transmiten en su totalidad y sí algunas particularidades. O a veces nos dicen, el paciente viene y le preguntamos a la mamá, ¿y en la familia hay antecedentes de esquizofrenia? No, nadie, doctor, nadie. Pero sí, mi esposo sí nos ha maltratado, nos ha pegado por gusto. Entonces, digamos que por ahí hay un rasgo genético que quizás un antecedente familiar se está manifestando, ¿no? Y también es importante ver que los trastornos orgánicos, físicos, por ejemplo, la epilepsia, que casi el 100% de pacientes con epilepsia tienen algún tipo de trastorno mental, desde cuadros de ansiedad, de depresión, de problemas de personalidad, hasta cuadros psicóticos, ¿no? En el desarrollo de esa enfermedad, dependiendo de la gravedad del tipo de epilepsia, la situación de la lesión cerebral y también de la frecuencia de las convulsiones, ¿no? A lo largo de la enfermedad de un paciente epiléptico siempre va a presentar un tipo de trastorno mental, ¿no? Eso sí ya es claro. Y después nos vamos a ir al examen físico, ¿no? Y el examen físico, vamos a ver el estado general del paciente, el estado de nutrición, el estado de hidratación, y ahí nos vamos a dar una idea de qué es lo que pasa con el paciente, ¿no? Si vemos un paciente que está en cuidados intensivos, que está con respiración asistida, ya vamos a ver que el paciente pues tiene un mal pronóstico, ¿no? Que es diferente a encontrar un paciente que está en una cama de hospitalización, que él solito está valiéndose por sí mismo, ¿no? Eso es algo muy patente en lo del COVID, ¿no? Los que están en UCI, los que están en un ambiente intermedio, los que están con oxígeno asistido, los que están con oxígeno a presión normal y todo eso.
El pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el índice de masa corporal es importantísimo en pacientitos que veamos con problemas de la alimentación, ¿no? Entonces, todo eso nos va a servir la piel, faneras, oro, de cabeza, cuello, cardiovascular, genitales, todo eso nos va a servir para, va de la mano con lo que es el trastorno psiquiátrico que tiene el paciente, ¿ya? Por ejemplo, Arlis Fernández. Doctor, Arlis, doctor. pacientita que tiene anorexia nerviosa, ¿en qué te fijarás en el examen físico? ¿O qué crees que vas a encontrar? Bueno, primero que nada vamos a encontrar los ojos hundidos, ¿no? Por la deshidratación, vamos a encontrar también que está pálida, ya la vista pues va a estar sumamente flaquita, entonces creo que esos van a ser puntos importantes. Ajá. Bueno, piel seca, amarillenta, cabello quebradizo, si es una anorexia que se induce el vómito puede tener cicatrices en las manos, de lo que se induce el vómito, puede tener lanugo, que es una especie de vello porque sale en fotos con anorexia, bien. Zuleika, Cuba. Sí, doctor. Zuleika, y si es un paciente que viene por alcoholismo, ¿en qué tendrás que fijarte, hijita? ¿Alcoholismo? Yes. Averiguar sus causas. Digamos, puede estar depresivo. Estamos hablando del examen físico. ¿Sueles tener la barriga, la panza hinchada? ¿O tiene sus reflejos se ven disminuidos? ¿Puede tener algo de ictericia? ¿Cómo es eso de la panza? ¿Tú eres venezolana? ¿Argentina? ¿Sí? No, doctor. ¿Y por qué me dices eso? Pues ya sin quinto año hablando de la panza, el abdomen, querrás decir, ¿no? Sí, doctor. Abdomen Ya. inflamado. Sí, pues, Problemas con el hígado, le quedaría ictericia, reflejos disminuidos. ya. Bueno, claro, está muy bien lo que has dicho, menos lo de la panza, ¿no? Entonces, panzas de los animales, ¿no? Las vacas, bonete, cuajar, panza. Bueno, sí, tenemos que por ejemplo tiene un abdomen globuloso, tiene ictericia, tiene la piel amarillenta, de repente tiene edema, de repente tiene circulación colateral. Entonces, por eso es el examen físico, igual en psiquiatría, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Y ahora, si es un paciente que tiene, pues, un trastorno psicótico y está una semana y no mejora el paciente con nada, ¿no? Y está con fiebre, tenemos que echar mucho énfasis en el examen neurológico, ¿no? Ver si tiene los reflejos normales, de repente tiene rigidez de nuca, ¿no? De repente tiene pues un Hoffman, tiene un Babinski, entonces inmediatamente ese paciente tiene que ser interconsultado a neurología para que el equipo de neurología nos diga de repente tendrá que ser transferido, de repente ese trastorno psicótico que tiene es porque el paciente tiene un síndrome meningio o porque tiene una encefalitis viral, ¿no? He visto algunos pacientes en la consulta privada que tienen signos neurológicos post-COVID, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Entonces, en general, hacemos un chequeo de todo el examen físico del paciente y ponemos un poquito más de énfasis en el examen neurológico para descartar que los síntomas del paciente no sean debidos a un cuadro clínico de tipo neurológico, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctor, Sí. una consulta. Bueno, dos en realidad.
Una es sobre los traumas y todos ¿Cuál es esos. tu nombre? Disculpe, doctor. ¿Tu nombre Brenda. cuál es? Brenda Muñoz. Brenda Muñoz. Ya, Ujú. ya Brenda, pregunta. Una pregunta es sobre traumas. Nos enseñaron de que básicamente en el examen, no, perdón, en la historia clínica normal, no de psiquiatría, o sea, tenemos que ser bien puntuales en poner los sucesos, o sea, no extendernos, solo en lo que es la enfermedad actual, que según lo que nos relata el paciente tal como es. Pero en antecedentes, por ejemplo, sociales, estos antecedentes, tenemos que poner las situaciones que se cree que generaron, por ejemplo, traumas, como se podría decir resumidas con las palabras que nos dice el paciente o cómo se arregla esto. Y la segunda pregunta es, doctor, en el caso de que haya una disfunción de la personalidad, ya no se tendría lo que es el espacio de personalidad premórbida con esos aspectos, sino se incluiría esos aspectos en otro ítem, ¿verdad? Vamos con la primera pregunta. Em, Su primera pregunta, bueno, lo de la personalidad premórbida es cómo era el paciente antes de los 18 años, ¿no? O sea, la personalidad antes de los 18 años, generalmente no podemos hablar de personalidad premórbida. Podemos decir, ¿no? De niño era de tal manera, pues puede estar dentro de la cápita, pero señalar la edad del paciente siempre, porque para hablar de personalidad siempre tiene que cumplirse esa edad, ¿no? Si no puede ser, solo podemos poner rasgos de personalidad, ¿no? Rasgos de personalidad inestable. De repente a los 13, 14 años puede ser una muy inestable, le pega a sus compañeros, y después se ha ido madurando, ya se le ha pasado y le ha quedado unos rasgos, pero no tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, ahora, si es un paciente que empieza la enfermedad a los 14, 15 años, ¿cómo podemos poner eso como era en su infancia? Cuando ya relatemos la infancia inicial, media y final, después de los 10, 11, 12 años, ahí podemos poner eso, no en personalidad premórbida. ¿Y la primera pregunta cuál era? Sobre los traumas, doctor. ¿Cómo se acomodan? ¿En qué espacio se acomodan? ¿De qué tipo de trauma, pues? ¿De qué basado? No sé, por ejemplo, el hecho de que por algún aspecto, no sé, haya tenido una mala relación con el maestro y estas cosas. Pero, o sea, sí he visto de que ha puesto un ítem, algo así en su diapositiva, pero mi pregunta va, ¿cómo se explica eso en la historia clínica? O sea, ¿lo tenemos que hacer breve o como nos indica el paciente tal cual, como sería en una enfermedad actual? Algo así. Supongamos que tuvo un incidente con determinado profesor porque lo castigaba injustamente. Entonces ahí pones pues en su infancia intermedia, final, o en sus antecedentes educativos, puedes poner eso, ¿no? Paciente que tuvo dificultades a los 13 años, que era maltratado por un profesor, ¿no? Y esto le causó un mayor impacto, o que ya lo ha superado, pero hasta ahora lo recuerda, o se sueña con que lo están castigando, entonces para hablar ya de una secuela de un estrés postraumático. Todo tiene que ser lo más detallado posible, pero referente a la psicopatología, ¿no? Por ejemplo, si tú estás viendo la orina, no te interesa si la orina la ha hecho en el baño con mayólica o en un silo. Lo que te interesa es si la orina es colúrica, si es la densidad, el pH, eso te interesa, ¿no? Igual es en psiquiatría. Pues nos importa cómo han sido los hechos, cómo pueden haber afectado emocionalmente al paciente. Entonces, cuestiones que hablen de psicopatología. Esto es lo más detallado posible, pero relacionado a la psicopatología, ¿no? En cosas que no tengan que ver. Por ejemplo, el intento de suicidio, ¿no? Nos importa saber si el paciente lo hizo dentro de su casa, fuera de su casa, si solo con la puerta abierta, si sabía que lo podían ayudar, ¿no? Si se tomó unas pastillas fenobarbital o se tomó diazepam, que sabe que no le van a hacer nada, o de repente si el intento de suicidio lo hizo en un hotel y ya lo había planificado y compró un raticida,
y cerró con llave y se fue solo y nadie sabe dónde estaba, pues ahí se veía una clara intención suicida, ¿no? En el otro caso no. Igual también es en la pregunta que me has hecho. Todos los detalles son importantes, pero que tengan relación con la psicopatología para al final ayudarnos al diagnóstico, ¿no? En el caso que tienes tú, por ejemplo, puede ser, pues, puede quedarles una secuela de estrés postraumático porque de repente el profesor la maltrató de tal manera que la maltrataba constantemente que le quedó una baja autoestima. Ahora de repente pues era más fuerte y algún día, aparte de tratarla mal, le hizo tocamientos indebidos, ¿no? Entonces, y la paciente sueña con eso en las noches y da pesadillas. Entonces ya estamos hablando de otro cuadro que es el trastorno del estrés postraumático. Entonces, en conclusión, hay que ser con detalle, pero en aspectos que sean importantes. Y si es algo educativo, pues en el momento que estamos hablando de su infancia y en los antecedentes educativos, ahí tenemos que poner eso. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo. ¿Sí? En momento, ¿a qué una persona que no tiene esa personalidad psicótica, a qué intento de suicidio ya logra suicidarse en un promedio? ¿Al tercer, al cuarto, al quinto intento? Eso eso es muy variable porque hay pacientes que uno los ve y vienen pues, por su sexto intento de suicidio y nunca. En el primero se tomaron 20 pastillas, en el segundo 15, en el tercero 10 y van bajando. Entonces uno ya sabe que es su forma de ser, su personalidad. Sin embargo, no hay que descuidarnos porque de repente en uno pues, se le pasa la mano, como dice entre comillas, y se mata, ¿no? Porque de repente tomó unas pastillas que no había tomado y estaba con alcohol. Entonces, cualquier intento de suicidio hay que tomarlo con mucho cuidado. Entonces, por eso todos los intentos de suicidio son internados por lo menos 48 horas en psiquiatría hasta observar bien el paciente, el ambiente familiar y después se les da de alta. Y hay veces que se deben a una depresión grave que tiene el paciente, entonces ahí tenemos que seguir observando, ya se quedan hospitalizados, ¿no? Pero no hay un número exacto, pero generalmente son varios, ¿no? Y hay que ver el método que utilizan, ¿no? Si el paciente al principio se tomó 20 pastillas y después ya utilizó, vieron que se quería ahorcar o la tercera vez vieron que un raticida le quitaron, entonces ya es un paciente de cuidado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? una consulta. Con respecto a lo que mencionaba mi compañera Brenda, en la entrevista algunas veces te imagino que nos encontraremos con pacientes que tengan dificultades para expresarse o que no tengan un amplio vocabulario. Algunas Ajá. veces he visto que hay terapeutas que emplean una grabadora cuando están entrevistando a sus pacientes. ¿Usted considera que sí podríamos valernos de esta práctica? ¿De una Sí, grabadora? también. Pero no en el caso que dices tú, porque si es que no te hablan, no te hablan nada. O sea, generalmente lo utilizan algunas personas para ordenar historia clínica, ¿no? Para recoger toda la información y ordenarla de la mejor manera. Pero sí, sí puede ser útil, ¿no? Eh, en esos casos para poder hacer una historia clínica más completa y ordenada dentro de la privacidad, por supuesto, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, en el caso para hacer el examen físico o físico-neurológico, en un paciente autista que no deja que ninguna persona se le acerque o lo toquen, ya no se realizaría esta parte del examen, ¿verdad? Bueno, el ¿Cómo? examen físico tiene que ser realizado de todas maneras. Puede ser con ayuda, puede ser con ayuda de un familiar que tenga confianza, pero dependiendo, pues, pero sí se tiene que realizar de todas maneras. Puede gritar, puede saltar, pero hay que hacerlo. No se puede obviar, aunque no es frecuente ver ese tipo de casos, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿ya? Ya, muy bien, chicos. Son 10:46, vamos a dar unos 10 minutitos de break y 10:56 nos reunimos para ver el examen mental, ¿ya? Ok.
Muy bien, vamos a continuar ahora con la segunda parte de la historia clínica de psiquiatría, que es el examen mental. El examen mental viene a ser lo que es el examen físico en medicina, ¿no? Una vez que hemos hecho toda la anamnesis, tenemos ya una presunción diagnóstica y vamos a ir al examen físico a ver si nuestra sospecha es corroborada con el examen físico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que nos refiere dolor abdominal, que nos refiere un dolor muy fuerte en el hipocondrio derecho, y tiene intolerancia a las grasas, si es un paciente que tiene náuseas, vómitos, vamos a ir al examen físico y de repente vamos a encontrar la presencia de una tumoración, o de repente un abdomen globuloso, tenso, doloroso a la palpación, ¿sí? Entonces vamos a corroborar nuestro diagnóstico. Igual es en psiquiatría, ¿no? Vamos a ir al examen mental y ahí vamos a corroborar el diagnóstico presuntivo que teníamos, ¿ya? El primer punto del examen mental es el porte, comportamiento y actitud. Y ahí tenemos el aspecto físico que dice, ¿no? El aspecto personal, ¿ya? ¿Por qué será importante, Diana Revilla, el aspecto personal en un paciente psiquiátrico para el diagnóstico? Bueno, el aspecto personal es importante porque podemos ver mediante si el paciente es descuidado o no descuidado con su aspecto, ¿no? O sea, podemos deducir su vestimenta y a través de eso quizás su personalidad, ¿no? Si está bastante, o sea, con ropa parece sucia, podríamos decir que el paciente pues está descuidado, o sea, no le importa cómo se ve, mientras que una persona que realmente tiene su higiene, su limpieza, va a ser distinto, no podríamos decir que esa persona, pues, incluso nos podría decir que le importa el trabajo, o sea, va al trabajo bien limpio, todos esos aspectos, también dónde vive, también nos podría decir, ¿no? Todo eso, incluso su vestimenta, quizás si viene de la sierra, tiene una vestimenta especial, cuánta consideración le da eso y diferentes puntos así. Muy bien. Jimena Toledo, ¿lo quieres agregar? Sí, doctor. Bueno, con lo que dijo mi compañera, la vestimenta nos puede indicar si el paciente, digamos, viste de acuerdo a su edad, el contexto sociocultural que tiene. También quizá podemos ver la actitud que tenga de acuerdo a su vestimenta, si se siente cómodo con ella, si es colaborador, si lo vemos quizá desconfiado o incómodo con lo que está llevando. Muy bien, perfecto. Entonces vamos observando en el paciente todo lo que dicen sus compañeras y eso nos va a indicar cómo es el paciente. De repente un paciente que está completamente descuidado, sucio, pues que puede simular un retardo mental o que puede simular una esquizofrenia, ¿no? Que es parte de la enfermedad, el descuido en su apariencia personal. O de repente está levemente descuidado y pues, es un paciente depresivo, ¿no? Hay que ver si aparenta la edad referida. Los alcohólicos generalmente aparentan mucho más edad de la que refieren, ¿no? Y otra parte Doctor, importante, ¿sí? en trastornos disociativos también podría ayudarnos. ¿Por qué? O sea, el aspecto físico, cómo se viste, porque eso también va a determinar las diferentes personalidades del paciente. Bueno. Sí, los cuadros disociativos de personalidad múltiple son muy raros, ¿no? Yo no he visto ninguno, pero sí, también podría ser, ¿no? Después hay que ver también lo que es la conducta motora del paciente. Si un paciente está quieto, tranquilo, vemos en la sala de espera, ¿no? De repente lo llama la técnica y no responde, está con movimientos lentos, de repente es un paciente muy deprimido, puede encontrarse un paciente que está rompiendo los vidrios, que está haciendo problemas, un paciente psicótico, o de repente está, cada rato le dice, ¿cuándo me toca? Ya se está demorando mucho el doctor, ¿a qué hora estoy yo? Un paciente ya ansioso, con problemas de personalidad, ¿no? ¿Cuál es la actitud del paciente al entrevistador?
es tranquila, colaboradora, o al contrario es suspicaz, desconfiada, ¿no? A veces pide un paciente, la mamá con su hijo esquizofrénico, y el hijo entra y no nos dice nada, mira, observa alrededor, está todo el tiempo así pendiente, ¿no? Entonces, eso también es importante fijarse. Y si el paciente es colaborador, ¿no? Tiene conciencia ciudadana, colabora o no nos colabora en nada. Hay pacientes que nos llevan las mamás, 15 años, doctor, es desobediente, malcriado, no quiere hacer caso a nada. Yo traigo para que lo vea. Y podemos estar media hora con el chico y no nos habla ni nada, ¿no? Una actitud totalmente negativista, pues, ¿no? No colaborador en nada. Después tenemos que ver el estado de conciencia, si el paciente está lúcido, orientado en persona, espacio-tiempo, el afecto del paciente. ¿Qué es el afecto, Fernando Ale? Rodrigo Ale. Sí, sí, doctor. ¿Qué es el afecto para El ti? afecto sería como una expresión de nuestros sentimientos o emociones, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo vas a expresar, Rodrigo? Bueno, mediante actos, gestos, todo. Muy bien. Muy bien, entonces es la expresión de nuestros sentimientos, emociones, ¿no? Si a alguien nos agrada, pues, que si yo la miramos fijamente, sonreímos, le guiñamos el ojo, pues, expresamos, hacemos algún tipo de comunicación con esa persona, ¿no? El lenguaje no verbal a veces es mayor que el lenguaje verbal, ¿no? Hay personas de que nunca hemos llegado a conversar con ellas, sin embargo nos caen pesadas, ¿no? Como dicen ustedes, esa chica no me cae, de repente nunca hablo con ella, pero es su manera de hablar, su manera de mover los ojos, su postura, sus gestos, sus actitudes, ¿no? Lo que hace que esa persona no nos simpatice mucho, que digamos. Dentro del afecto, nosotros podemos expresar el afecto desde la alegría más intensa a la tristeza más profunda. Eso es lo normal, ¿no? Si sucede algo muy, muy lindo, nos podemos saltar de alegría. Algo muy triste y lloramos amargamente. Pero hay algunos pacientes que ese afecto lo tienen restringido. Hablamos de un afecto restringido cuando no pueden expresar totalmente sus emociones. Un grado más comprometedor es el afecto embotado y un grado más extremo es el afecto aplanado. Otra vez el afecto está irritable. En niños, sobre todo, no se deprimen con llanto, con tristeza, sino con afecto irritable, que muchas veces se confunde con un trastorno de conducta, ¿ya? Otras veces el afecto está lábil, ¿no? Cambia constantemente. Hay que saber diferenciar lo que es el afecto, que es la expresión emocional de nuestros sentimientos, de lo que es el humor o el estado de ánimo, que es algo interno, que es lo que nosotros sentimos, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy viendo todo y veo que en su voz, en su tono de voz, está contenta, está tranquila. Entonces, su afecto va de acuerdo con su estado de ánimo, ¿no? Pero a veces hay pacientes que preguntamos, ¿cómo estás? Estoy viendo todo y se pone a llorar, ¿no? O sea, un afecto incongruente con su estado de ánimo, ¿ya? Después de ver el afecto, vamos a ver ay, Dios mío, vamos a ver el lenguaje, ¿ya? Y el lenguaje vamos a ver dos cosas. El, el curso del lenguaje y lo que es las características semiológicas propias del lenguaje. Cuando nosotros queremos decir algo, hablamos y al final logramos nuestro objetivo, hablamos de un lenguaje de curso conservado, ¿no? Pero hay algunos pacientes que quieren expresar algo y nunca llegan a expresar lo que querían decir. Entonces hablamos de un lenguaje tangencial, ¿ya? A veces el lenguaje es porque no hay una asociación entre una idea y la siguiente, no lo entendemos bien. Pero a veces todavía está más comprometido eso y hablamos de un lenguaje incoherente, cuando no hay una asociación entre una palabra y la siguiente, ¿ya? Otras veces el lenguaje, de ahí nos vamos a ir a lo que es las características semiológicas del lenguaje. ¿Qué características conoces, Yumi Ángeles?
Sí, doctor. Podemos ver el tono, la velocidad con la que habla el paciente, si es rápido o lento, la fluidez, si se traba o no. También podemos ver si es verborreico y también si se expresa también al momento de hablar, o sea, si usa sus manos. ¿no? Algo más, Caterín García. Caterín García. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Algo más, hijita, de lo que ha hecho tu compañera? El tipo, la prosodia, que solo él puede entender, ¿qué más? Los neologismos también podrían ser. Muy bien, entonces palabras que utiliza el paciente que solo tienen significado para él, ¿no? La prosodia, la entonación, muy bien, todo lo que han dicho, la fluidez, la verborrea, todo. Muy bien, y después nos vamos a ir al pensamiento, ¿no? El pensamiento que generalmente vamos a expresarlo a través del lenguaje, y el pensamiento va a ir de la mano con el lenguaje, y hay pensamientos disgregados, en los cuales el pensamiento del paciente es disgregado, se acompaña de un lenguaje tangencial, ¿no? Otras veces el paciente tiene un lenguaje incoherente y el pensamiento también es incoherente, entonces van de la mano. Y también ahí está lo que se llama la fuga de ideas. ¿Qué es la fuga de ideas? Es cuando el paciente está sumamente verborreico, ¿no? Está hablando de un tema y se pasa a otro. Hay una gran distraibilidad en el paciente. Entonces, en la esquizofrenia, por ejemplo, el paciente cambia de un tema a otro porque no hay una asociación entre una idea y otra. En cambio, en este caso, el paciente cambia de un tema a otro porque está muy distraído. Entonces puede estar hablando de un tema y nosotros hacemos un ruido y el paciente comienza a hablar de otro tema. Y ahí está lo que se da como asonancia y consonancia de palabras, ¿no? Es decir, el paciente puede estar hablando, por ejemplo, ayer me fui a la playa, estuvo muy rico el sol. Sol le decían a mi hermano porque era el mejor de la familia. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero generalmente va a empezar la segunda oración, va a empezar con lo último que estaba hablando, ¿no? Entonces eso se llama asonancia y consonancia de palabras, ¿ya? Entonces en la fuga de ideas hay esa verborrea, el paciente tiene una gran presión para hablar, hay esa asonancia y consonancia de palabras, hay una gran distraibilidad y el paciente cambia de un tema a otro. Se da clásicamente en los cuadros maníacos, ¿no? En los cuadros maníacos. Y en el pensamiento también tenemos que ver el contenido del pensamiento. ¿Qué alteraciones en el contenido del pensamiento tiene ese paciente? ¿No? Y Gonzalo Álvarez. Sí, doctor. ¿Conoce alguna alteración en el contenido del pensamiento? Alteración, bueno, lo que son los delirios, las obsesiones, ¿no? Cuando el paciente empieza, digamos, a perder la noción de lo que es lo real, o sino también cuando también tiene fuga de ideas, ¿no? También lo que usted estaba hablando y, bueno, también cuando hay muchas, ¿no? Cuando también es obsesivo, cuando hay ideas sobrevaloradas. También. Ok, Gonzalo, está bien. Y ahí, fobias. Sí, gracias, doctor. Muy bien. Arnold Arista, ¿qué es una obsesión? Es un apego desproporcionado, un sentimiento exagerado de hacer cumplir o realizar alguna acción determinada o poseer o ver o realizar algo de tal manera que afecta las emociones o incluso el libre desarrollo de la persona en cuestión. Así, por ejemplo, hay personas que se obsesionan por coleccionar determinados artículos y hay otros que se obsesionan con determinada persona o determinada característica de unas personas.
Ujú. Bien, Joely Calderón. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, Doctor, Joely, ¿qué es una obsesión? ¿qué es qué, doctor? Una obsesión. Una obsesión Ajá. es una evidencia de la que el paciente no se puede liberar, como que pueden ser absurdas, dominantes y persistentes, pero se van a mantener en el pensamiento del paciente, o sea, no va a dejar de pensar en ellas. Ya. Bueno, entonces una obsesión es una idea, es un pensamiento o una imagen que le viene a la mente del paciente. El paciente la va a reconocer como absurda, como extraña, lucha contra esa idea, ¿no? Y eso le va a causar mucha ansiedad. Y para contrarrestar esa ansiedad realiza un acto y ese acto se llama compulsión, ¿no? Por ejemplo, las más frecuentes son las obsesiones de contaminación. Yo salgo a la calle y vengo a mi casa y me puedo lavar las manos 2 veces o de repente bañarme, pero si me viene la idea de que me he contaminado y sé que me baño pues 3 veces o 4 veces seguidas y entonces ya es una obsesión de contaminación, ¿cierto? O sea, yo ya me doy cuenta que con una vez es suficiente, pero me viene tanto la idea que para calmar esa ansiedad tengo que hacer ese acto, ¿no? Hay obsesiones de contaminación, de verificación, ¿no? Que tienen que estar comprobando que todo esté en su lugar exactamente, si no se pone mal el paciente. Hay obsesiones religiosas, obsesiones de tipo sexual, de todo tipo, ¿ya? Lo principal es que el paciente reconoce que es absurdo eso y lucha contra eso. A diferencia de lo que sucede en la personalidad obsesiva, que es la manera de ser del paciente, que más bien él quiere que los demás sean como uno, que sean muy ordenados o muy limpios o muy pulcros, ¿no? Eso es diferente, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué es un delirio, Julio Fuensalida? Perdón, doctor, ¿puede repetirme, por favor? ¿Qué es un delirio, hijo? Delirio, ¿qué es? Ah, es como, bueno, yo creo que es cuando el paciente pierde cierta conciencia sobre sí mismo, sobre su entorno, sobre las personas que lo pueden rodear y puede llegar a ideas confusas, que lo puede hacer, bueno, tomar decisiones erráticas o pensamientos erráticos. ¿Ya? Gabriela Rivera, Sí, doctor. ¿qué es un delirio, hijito? Es cuando el paciente cree que algo es real y lo toma ¿Mm? como tal, pero no es real en realidad. Eh, Él no va a admitir que eso no es real y va a seguir con su pensamiento y va a actuar como si fuera algo normal cuando no lo es. ¿Ya? Bueno, entonces el delirio es una creencia falsa que tiene el paciente de carácter irreversible, fuertemente arraigada y que por más que le pongamos las pruebas, él sigue pensando eso, ¿no? Los delirios más frecuentes son los delirios de referencia, de persecución, de daño, de influencia exterior. Doctor, puedo leer el pensamiento de los demás, o siento que los demás están captando mi pensamiento, me están robando las ideas, o hay otra persona que está influyendo sobre mí, o delirios de grandeza, o doctor, siento que todas las mujeres están enamoradas de mí, delirios erotomaníacos, hay delirios de todo tipo. Lo más frecuente son los delirios de referencia, de daño y de persecución, ¿ya? Las fobias, como ustedes saben, son el temor exagerado a algo, ¿no? Las ideas sobrevaloradas son creencias también firmemente que tiene una persona, pero que tienen que ver con el aspecto religioso, con el aspecto afectivo, y que es un grado menor al delirio, porque si el paciente ya le someten a las pruebas directamente, se da cuenta que se ha equivocado, ¿no? Puede ser un, un admirador de alguna persona, ¿no? Muy admirador. Pero si le pasan un video que lo van robando, violando, pues ya va a dejar de hacerlo, ¿no? En cambio, en el delirio persistiría la idea, ¿ya? Bueno, y Doctor, después vamos, sí. una pregunta. En el caso de, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿se puede curar? Sí, hay muchos pacientes que se curan completamente, otros mejoran un 90%, otros 60%, pero sí es un trastorno que
¿qué puede hacer que el paciente lleve una vida normal con un tratamiento adecuado, ¿no? Muy bien, luego vamos a ver lo que es la percepción, ¿no? Y como ustedes saben, hay alteraciones perceptivas de todos los órganos sentidos, puede haber alucinaciones visuales, auditivas, olfatorias, gustativas. Las más frecuentes son las auditivas, ¿ya? Y también hay que iniciar la clínica a preguntar si escucha voces, cuántas voces escucha, de dónde, si es dentro de su cabeza, fuera de su cabeza, qué le dicen, si critican su conducta, si le dan órdenes. Eso también nos va a orientar al diagnóstico, ¿de acuerdo? Después tenemos que ver lo que es el juicio del paciente, ¿no? Para eso se le hace algunas preguntas sobre qué haría en determinada situación, para ver cómo actuaría el paciente, si está de acuerdo a la realidad o no. El juicio puede estar en los esquizofrénicos levemente alterado, completamente alterado cuando ya es un crónico. En la demencia senil siempre está completamente alterado, ¿no? El paciente con demencia senil avanzada, pues hace cosas totalmente incorrectas, ¿no? Tiene delirios, que le quieren robar sus cosas, que las amigas no lo quiere, de repente es madrugada y sale a la calle a caminar, entonces ha perdido el juicio por completo, ¿no? Después tenemos que ver la memoria, ¿no? Franco Rosas. Sí, doctor. En la demencia senil, ¿qué tipo de memoria se altera? Disculpe, doctor, ¿qué tipo de demencia? ¿Qué tipo de memoria se altera en la demencia senil? Sería en la memoria a corto plazo, doctor. Camila Morán, ¿qué dices tú? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, doctor. Vendría a ser la memoria a corto plazo. Muy bien. El paciente con demencia senil se altera la memoria de fijación, ¿no? Al paciente le damos 3 palabras al minuto y no las recuerda. Pero sí se acuerda mucho de qué hacía de chiquito y lo repite constantemente y ya a veces pues ya nos cansa, ¿no? Nos cuenta, ya nos has contado esto, mamá, papá, abuelito y el mismo tema, ¿no? Muy bien, y Zuleika Cuba, Sí, doctor. y en los trastornos de estrés postraumático, ¿qué memoria se alterará? La de mediano plazo, se bloquearían esos recuerdos del Ya, trauma. puede ser, ¿no? Paciente que ha sufrido una violación o que ha sufrido un accidente, una catástrofe natural y no se acuerda ni dónde vive, ¿no? Por eso ha perdido la memoria retrógrada, ¿no? Pero a partir de ese momento sí puede fijar totalmente los hechos. Totalmente lo contrario a lo que decíamos en la demencia senil, ¿no es cierto? Muy bien. Después vamos a pasar a la capacidad de abstracción. ¿Y qué es la capacidad de abstracción, Juliana Valencia? Doctor, es la capacidad de inducir, deducir y sacar conclusiones a partir de una idea. Muy bien, entonces eso es lo que nos ponen pues en los exámenes, ¿no? Un texto y saque usted la idea principal de ahí, ¿no? Esto generalmente todos lo tenemos a partir de los 12 años. Entonces, es inducir y deducir como dice compañera, y eso lo vamos a ver a través de interpretación de refranes, analogías, sinónimos, antónimos y todo eso, ¿no? Muy bien. Y después vamos a ver la capacidad de insight o conciencia enfermedad. ¿Qué será eso, José Luis Delgado, el insight o conciencia enfermedad? José Luis Delgado Cuadros. Sí, doctor. Perdón, dijo insight. Insight o conciencia enfermedad, ¿qué es eso, hijo? Bueno, sería cuando el paciente no, o sea, está consciente de su enfermedad, algo así.
algo así. Bueno, 15 el grado de comprensión de su enfermedad en realidad que tiene el paciente, ¿no? Si el paciente es un paciente psicótico, esquizofrénico, tiene que tener conciencia que es una enfermedad porque que lo saca fuera de la realidad, que las alucinaciones son producto de su enfermedad, que los delirios son creencias que no eran ciertas, lo que estaba creyendo, ¿no? Lo que pasa en los pacientes hospitalizados, porque uno le pregunta y nos dice, sí, doctor, está equivocado, ¿cómo podía pensar que mi mamá me quería matar? Entonces ya está haciendo conciencia de enfermedad y él solito va a venir a la consulta. Igual es en los pacientes alcohólicos, es importante que hagan conciencia de enfermedad, ¿ya? Bien, los pacientes con bulimia tienen conciencia de enfermedad, anorexia no tienen conciencia de enfermedad, ¿ya? Muy bien, ¿alguien no ha intervenido? Todos han intervenido, ¿no? Muy bien. Entonces, después que hemos terminado... ¿Cuál es tu nombre, hijita? María Fernanda Rojas, doctor. María Fernanda Rojas, ¿no? María Fernanda Rojas Tito. Sí, doctor. ¿Sí? María Fernanda Sí, sí. Rojas Tito. Ya, hijita. ¿Qué síndromes conoces en psiquiatría? La depresión, doctor, la ansiedad, el trastorno de bipolaridad, el trastorno obsesivo-compulsivo, Cero. la obsesión. Cero. Hasta ahora tiene 0. No me he hecho ninguno. El síndrome paranoico. Ya va 1. Si te preguntas síndrome, no me puedes responder pues, con El trastorno. psicótico. Ya. Estamos viendo ahora mismo todo lo que es síndromes, agrupación de signos y síntomas. Un síndrome psicótico, muy bien. Ya es el trastorno, ya no es trastorno psicótico, ya el trastorno es esquizofrenia, es bipolar 1, ya es un trastorno psicótico inducido por drogas o un trastorno mental orgánico, entonces síndrome mental orgánico, entonces hay eso. Hay un síndrome ansioso, un síndrome depresivo, un síndrome de alteración de la personalidad, un síndrome mental orgánico, un síndrome adictivo, que son serían los principales. También podría haber un síndrome somatomorfo, un síndrome paranoide, como has dicho, y un síndrome mental orgánico, ¿no? Este es un síndrome muy importante porque es una serie de signos y síntomas que nos van a hacer sospechar que este paciente, el cuadro psicótico depresivo que tiene, no es debido a una enfermedad psiquiátrica, sino a una enfermedad médica. De repente tiene un hipotiroidismo y a eso se debe la depresión. Entonces es un síndrome mental orgánico porque la depresión es debida al hipotiroidismo que tiene. ¿No? Tiene un trastorno psicótico debido a los corticoides del síndrome de Cushing que tiene el paciente. Entonces es un síndrome mental orgánico. Entonces, después que hemos visto la historia clínica, vamos a agruparlos en esos síndromes. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Les han hablado algo acerca de qué van a hacer? ¿Si van a recuperar, no van a recuperar estos días que han perdido? Todavía no, doctor. Ya no, chicos, no, sí, a mí nosotros tampoco. Entonces vamos a estar pendientes de algún tipo de información. De todas maneras, en esta parte hemos cumplido que en lo que es la historia clínica nos faltaría hacer lo que es síndromes y casos clínicos, ¿ya? Entonces estaremos atentos a cuando la autoridad o la coordinación del curso dispongan qué días se van a recuperar para completar los días que nos faltan. ¿De acuerdo? Cualquier cosita, los delegados se comunican conmigo para ver cómo vamos a hacer, ¿ya? Ya, doctor. ¿Ya listo? Entonces en eso quedamos, chicos. Cuídense mucho. Exacto. Hasta la próxima vez. ¿Ya? Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Cuídense. doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, visita. Chao.